Bueno, hola a todos. Voy a seguir ahora con la actividad número 21, el valor del dinero. Espero que el ruido de alrededor no los moleste mucho. Y pues siento que va a ser el tema un poco más largo, ya que está cargando con varios ejemplos y algunas definiciones muy importantes que hay que analizar. Entonces, voy a tratar de darle continuidad y explicar pues lo mejor que se pueda cada uno de los puntos. Hay varios ejemplos que hay que analizar. Entonces, pues igual ya saben, cualquier cosa me preguntan durante la sesión, cualquier duda que hayan tenido para que todo quede claro. Como ya saben, lo más importante es entender el tema, comprenderlo y saberlo manejar en vez de memorizar cómo se solucionan estos problemas. Entonces, vamos a iniciar de este lado con este pequeño texto que nos da el libro, que nos habla de la inflación. Dice que es un fenómeno de la economía que se presenta cuando la producción de bienes y servicios es menor que la cantidad de dinero en circulación, lo que ocasiona un aumento de precios. El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según el nivel de precios. Esto suena un poco complicado a primera vista, pero es muy fácil de ver con un ejemplo. Imaginemos que, que tenemos mucho dinero, pero no hay quien nos dé, por ejemplo, tenemos 20 pesos en la bolsa y queremos comprar tortillas, pero no hay tortillas. Entonces, ¿qué hacemos? La cantidad de tortillas que hizo el tortillero es muy pequeña y, por ejemplo, hizo 10 kilos y nosotros somos 20. ¿Qué va a pasar? Que el tortillero pues se va a dar cuenta de que muchos quieren tortillas y él es el único que las tiene, entonces él va a poder subir el precio. Es un ejemplo un poco burdo, pero más o menos así es como funciona, de que habiendo muy pocos productos, su precio va a aumentar. Entonces, el dinero que nosotros tenemos puede ser que ya no nos alcance para comprar el mismo producto. Es como cuando, por ejemplo, un amigo trae un dulce que nosotros queremos y pues nuestros compañeros también, y sabemos que ese dulce cuesta, no sé, 5 pesos en la tienda, pero nuestro amigo, como sabe que nos da flojera ir a comprarlo directamente en la tienda, nos lo vende, por ejemplo, en 7 pesos. Nos lo está dando un poco más caro, ahorrándonos la caminata a la tienda. Entonces, más o menos así como funciona el cómo la carencia de productos o servicios hace que la cantidad de dinero que tengamos no nos alcance para comprar estos servicios. Y eso es un aumento de precio. Es más o menos así como se explicaría este primer párrafo. Tenemos este otro ejemplo de las tortillas. Nos dice, si usted tiene 30 pesos y le alcanza para un kilo de tortillas que cuesta 12.50 y un litro de leche que cuesta 14.50, sabe que gastará 27 pesos y le sobrarán 3 pesos. Esto por la suma de 12.50 y 14.50 nos da 27 y pues como teníamos 30 nos van a sobrar 3 pesos. De ahí sencillo, todo bien hasta ahí. Dice, pero si suben de precio dichos productos, las tortillas a 15 y la leche a 18, estos dos nos costarán 33 pesos. Entonces nos harán falta 3 pesos. Es decir, que baja nuestro poder adquisitivo. Quiere decir que el dinero que teníamos nos alcanza para menos de lo que nos alcanzaba originalmente. Dice, si los productos bajaran de precio, incrementaría su poder adquisitivo respecto a dichas mercancías. Es como, por ejemplo, ahorita, con 20 pesos, quizá nada más nos alcanza para comprarnos una torta de jamón muy sencilla. Pero, por ejemplo, unos 5 o 6 años antes, esos mismos 20 pesos nos hubieran hecho comprar una comida completa, nuestra torta, nuestro refresco, incluso tal vez un postre y, pues, no sé, alguna botana para el rato. Entonces, a eso se refiere con el poder adquisitivo, de que con cierta cantidad de dinero nos alcanza para comprar cierta cantidad de productos. Entonces, si nos alcanza para menos productos, nuestro poder adquisitivo baja y en cambio, si nos alcanza para más productos, nuestro poder adquisitivo sube. Entonces, más o menos hasta ahí estarían estos dos ejemplos. Después nos vamos de este lado, que nos menciona esta palabra. Déjenme aumentar el grosor, seleccionar el lápiz, que nos dice per cápita. Esto, pues, tal vez a primera mano no suena entendible, pero viene, me parece, del latín, que nos dice por cabeza. Entonces, dice el ingreso per cápita, dice el ingreso por cabeza, que dice que es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio
cada uno de los habitantes de un país. Es decir, en promedio, ¿cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir? Eso quiere decir que más o menos se hizo una investigación en la que se identificó cuánto gana cada persona en un país determinado. Hay una disculpa. Ya. Bloqueé por accidente la computadora. Esto quiere decir que se hizo un estudio en el que más o menos se identificó cuánto gana cada persona en un país determinado. En este caso, México, me parece. Y se dividió entre el número de personas ese ingreso. Bueno, se hizo la suma de todo y ese total se dividió entre el número de habitantes que trabajaban. A eso se refiere con ingreso per cápita, de más o menos en promedio, sumando los salarios más altos y los más bajos, cuánto más o menos gana en promedio una persona. Y dice que este ingreso que recibe una persona para subsistir es muy diferente el ingreso que recibe para subsistir que la cantidad de dinero que necesita. Entonces se diferencia bastante de lo que viene siendo el salario mínimo y esos términos que son punto y aparte. Por lo pronto, con que se entienda este punto per cápita, que es por cabeza, diciendo por individual cuánto es lo que recibe. Bueno, entonces vámonos con este pequeño ejemplo para seguir profundizando un poco con el tema que se nos viene dando. Se me va a acabar la batería. Denme un momento para conectarla. Bueno, ya volví. Sí. Bueno, nos quedamos analizando este primer ejemplo de los vidrios. Nos dice Vidrios S.A.D.C.B., el título. La empresa Vidrios S.A.D.C.B., de Sociedad Anónima, me parece, no estoy seguro totalmente de qué signifique el CB, dio a conocer que en 2014 sus pérdidas totales fueron de 267.200.000, que más o menos es el 55.2% menos que el año pasado. Entonces analizamos la tabla y nos dice exactamente lo mismo. Nos da la cantidad de ventas y nos da la utilidad. La utilidad viene siendo de más o menos de las ventas, una vez restando aquella cantidad de dinero que invertimos para hacer el producto. Tomando el ejemplo de las tortillas, la utilidad sería aquel dinero que nos queda luego de que ya restamos el costo de la masa, el costo del papel, para envolverlo, el costo de los sueldos de las personas que nos están ayudando. Y como podemos ver en este caso, la utilidad es negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que las utilidades no son utilidades, que estamos perdiendo dinero. Quiere decir que en vez de ganar dinero, perdimos dinero. Entonces, eso podemos verlo de aquí de las ventas, que nos dice que en 2003 fueron 26.237 y en el 2004 fueron 26.181. Podemos ver que fue menos la cantidad de ventas en 2003 que en 2004. Entonces quiere decir que cuando pasamos de año, empezamos a vender menos. Entonces nos da la variación en tanto por ciento. Bueno, pues me imagino que ya en una clase anterior vieron esto de los porcentajes. Más o menos para eso se hace más o menos la resta de estos dos puntos, el mayor menos el menor, y lo que quede lo dividimos entre, bueno, hacemos una regla de 3 en la que, en la que nuestro valor máximo sería el 100% y nuestro valor es el que vamos a obtener. Veríamos de cuánto viene siendo esa variación y pues nos daría que en este caso es negativo debido a que hubo menos ventas en 2004 que en 2003. Bueno, entonces el principal punto de este ejemplo de los vidrios es analizar esto de los números negativos, de que aquí la variación negativa en porcentaje nos dice que hubo menos ventas el año más reciente que el año anterior. Y en utilidades nos dice que estamos perdiendo dinero en lugar de estar ganando dinero. Esto podemos verlo con mayor claridad en el ejemplo de aquí a un lado, que vemos que es una conversación entre dos personas, mientras uno dice que la variación anual, es decir, la diferencia entre las pérdidas de 2004 respecto de 2003, fue de menos 55.2%, lo cual significa que redujeron las pérdidas en 55.2%. Bueno,
aquí nos dice directamente que las pérdidas totales fueron este número, 267,000, que más o menos es un 55,2%, menos que el año pasado. Entonces nos está hablando de reducir pérdidas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos reduciendo la cantidad de dinero que estamos perdiendo cada año. Esto es algo muy bueno porque estamos reteniendo más dinero que en años anteriores. Y nos da la comparación. Dice, sin embargo, las ventas en 2004 variaron de menos 0,2% respecto al 2003, lo cual indica que en 2004 bajaron las ventas. Es lo que estamos comentando ahorita en un momento, de que como las ventas variaron en un sentido negativo, quiere decir que el número de ventas se redujo y estamos vendiendo menos con respecto al año pasado. Bueno, analicemos este punto de aquí abajo, que más o menos es como un complemento de lo que ya habíamos platicado. Nos dice, vamos a ver, dice que la utilidad neta de la empresa fue de menos 267,2 millones de pesos. El signo negativo indica que fueron pérdidas, justo lo que estábamos comentando. Si nuestra utilidad es negativa, estamos perdiendo dinero. Si la utilidad es positiva, estamos ganando dinero, por el contrario. Entonces, ya más o menos habiendo analizado esto y más o menos qué significan los signos negativos en estos ejercicios, podemos ir a la siguiente tabla, que dice, observe la siguiente tabla. En ella se muestran las temperaturas que hay que mantener para conservar ciertos alimentos en buenas condiciones. Nos da una serie de alimentos, res, pollo, pescado, verduras, legumbres, carne molida, bistec. Nos da su estado de congelación, refrigeración y cocción. Bueno, como ya saben, congelación es cuando ya tenemos rato que metimos, por ejemplo, un pedazo de carne al congelador y pues esta ya está pues muy dura, está congelada, muy fría. Refrigeración es cuando está en la parte de abajo, que está en una temperatura mayor a los 0 grados centígrados. Y de cocción, cuando los estamos cociendo, generalmente cuando el agua está hirviendo y pues vemos que nuestra comida está cociéndose, vaya, la redundancia, y más o menos lista para comer ya una vez que está cocida. Entonces, con base en esta tabla, vamos a responder las siguientes preguntas que están más abajo. La primera pregunta nos dice, en estado de congelación, muy importante, nos va a definir qué datos vamos a usar. ¿Cuántos grados debe estar más fría la carne que las verduras? Ok, entonces, como vemos en congelación, solo tenemos estos dos puntos. Serían los únicos que nos interesarían. Nos pide cuánto tiene que estar más fría la carne que la verdura. Entonces vemos que una tiene que estar a menos 18 grados y la otra menos 4 grados. Entonces, aquí es algo muy curioso porque como tenemos dos signos negativos y nos pide la diferencia, en este caso tomaríamos como menor el menos 4 y como menor el menos 18. Como sabemos, voy a dibujar por aquí, teniendo una recta numérica, tomamos siempre, iniciando de aquí en 0, por ejemplo aquí menos 1, digo más 1, y aquí menos 1. Como sabemos, hacia acá, siempre decimos que es mayor. Y por el contrario, hacia acá, siempre decimos que es menor. En este aspecto, no importa si de este lado tenemos menos 100, el menos 100 siempre va a ser menor a menos 1. Entonces, aquí, menos 18 siempre sería menor a menos 4. Entonces, para sacar esa diferencia, sacaríamos menos 4 menos, hacemos un paréntesis, menos 18. ¿Por qué el paréntesis? Porque, bueno, esto ya es un poco más complicadito. Estamos haciendo una resta entre los dos valores, pero como el 18 ya es negativo por sí solo, necesitamos ponerlo entre paréntesis y expresarlo. Entonces, de esta manera, sabemos que si restamos un número negativo, va a ser una suma. Entonces, tenemos que menos 4 más 18 nos va a dar igual a 14.
Y esta sería nuestra respuesta. 14 grados tiene que ser la diferencia de cuánto más fría debe estar la carne que las verduras. 14 grados Celsius. Ya saben, unidades muy importantes. Después nos dice, ¿cuánto es la diferencia entre los grados de congelación y los grados de cocción de un bistec de res? Ok, nos regresamos a la tabla y nos pide que comparemos congelación con cocción, precisamente de bistec de res. Bueno, pues vamos a tomar en cuenta directamente el alimento, que es res, y el bistec de res, que son los que nos piden. Entonces, aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Tomamos el mayor, que sería entre 18 y 60. Sabemos que el mayor sería 60. Menos el menor, que como sabemos es menos 18. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, al resolver estos dos signos que tenemos aquí, nos quedaría 60 más 18. Y esto nos da igual a 78. Entonces, sería nuestra respuesta. Ya sabemos cuál es la diferencia entre el grado de congelación y el de cocción de un bistec de res, que sería 78 grados Celsius. Como saben, unidades muy importantes. Perdón por recalcarlo mucho, pero a mí me lo recalcaban así, entonces creo que sería necesario que lo analizáramos en ese aspecto. Entonces, como vimos, está sencillo. Nada más es tomar en cuenta que esto es una escala. No quiere decir que se van a restar directamente por el signo que ya tienen desde atrás. Y hay que tener mucho cuidado en estos puntos de cuando estamos restando unidades negativas. Entonces, como ya saben, igual en la hora de la sesión, las preguntas son bienvenidas. Cualquier punto que se me haya escapado, me gustaría que me lo comentaran. Y pues nos vamos al siguiente ejemplo. Nos dice, en la siguiente escala, marque con azul el punto que indica menos 4 grados Celsius y con rojo el que señala 4 grados Celsius. Entonces, este es un ejercicio parecido al que hicimos aquí de explicación de la recta numérica. Entonces nos pide primero ubicar menos 4 y lo marquemos con azul. Le pongo un colorcito. Entonces, vamos a ver si raya. Sí. Entonces, primero ubicamos el punto de menos 4. Vemos que va 70, 60, 50, 30, llegar a 0. Y después de ahí se va por rayitas hacia abajo. A partir de aquí, del 0, hacia abajo son negativos. Entonces contamos 4 rayitas. 1, 2, 3, 4. Sería más o menos por aquí. Más o menos este punto. Hasta aquí serían los menos 4 grados Celsius. Y al mismo tiempo nos pide que señalemos los 4 grados Celsius con rojo. Entonces, igual desde aquí, desde 0, nos empezamos a mover. Contamos las rayitas. 1, 2, 3 y 4. Más o menos aquí estaría el 4 grados Celsius. Aquí por debajo de la línea. Perdón que me vaya tan chueco. No tengo mucha práctica en esto del Paint. Entonces, como ya ubicamos, tenemos el 0, que es nuestro punto de referencia. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Hasta ahí sencillo. Espero que no haya muchas complicaciones en ese aspecto. Entonces, seguimos avanzando. Este ya es un poco más complicadito. Es un ejercicio un poco largo, pero es muy completo. Me gustaría que lo pudiéramos analizar. Entonces, iniciamos leyendo este texto. Conducef supera el 1.000.000 de acciones de defensa. Durante el periodo de enero a agosto de 2015, la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Estados de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, realizó 1.055.805 acciones de defensa.
Como ya saben, estos datos en numeritos siempre hay que subrayarlos porque hablando de estadística casi siempre nos van a preguntar de ellos y hay que tenerlos bien ubicados. El dato y la fecha, más que nada. Entonces, cifra superior en 15%, también es un dato relevante, respecto del mismo periodo de 2014 y similar a lo alcanzado en todo el año 2010. Después dice, en las acciones de defensa destaca la emisión del reporte de crédito especial, las cuales ascienden a 342.742 y representan 32% del total de las acciones. Ok, entonces encerramos también este valorcito. Puede ser que no sea importante, hay que tenerlo bien identificado. Ok, entonces vamos a analizar la tabla. Dice, acciones de defensa enero-agosto de 2014 y 2015. Y nos da la variación. Nos da el número de asesorías, la cantidad en 2014, la cantidad en 2015 y la variación entre estos dos. ¿Qué nos quiere decir la variación? Pues cuánto creció uno respecto al otro. Hasta ahí sencillo. Entonces nos dice CAT, Centro de Atención Telefónica, nos da el mismo valor en los 2 años, pero nos dice que la variación es negativa. Esto que a primera vista no tiene mucho sentido, ya que las dos cifras son iguales y pues en teoría deberían permanecer, debería ser una variación de 0. El problema es que vemos que es negativa. ¿Por qué viene esto? Bueno, en 2014 tenemos 771.699 asesorías y en 2015 tenemos 891.000. ¿Qué quiere decir? En 2015 fueron más las asesorías que en 2014, pero de estas asesorías solo fueron estas del centro de atención. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacemos una regla de 3, vemos que hay una cierta proporción entre los 771.000 y las 341.000. Pero esa proporción es mucho menor que la de 2015, por lo que se dice que la variación es más pequeña. Supongamos pongamos el ejemplo de un agua de limón, de que por cada litro de agua le vamos a poner una cucharada de azúcar. Entonces, podemos ver que si tenemos 2 jarras de azúcar, tenemos 2 jarras de agua de limón y le ponemos solo una cucharada, bueno, mejor tomando el ejemplo ya más tal cual de la tabla en la que las proporciones no cambian, tomemos por ejemplo este. Tenemos una jarra de 1 litro de agua de limón y le ponemos 2 cucharadas de azúcar. Y por otro lado tenemos otra jarra de agua de limón que le ponemos solo una cucharada. Como vemos, la cantidad de agua no cambia, pero la cantidad de azúcar sí, de forma que es mucho menor en la segunda jarra y por esto la variación sería negativa, de que sería menos azúcar del total de agua que estamos preparando. Es algo complicado, pero más o menos así es como se explicaría el por qué esta variación es negativa en este punto. Porque estos datos que estamos viendo aquí abajo están en relación a los de aquí arriba. Continuando, estábamos analizando esta tabla y les comentaba que estas cifras están en relación al número de asesorías que se realizaron cada año. Por eso las variaciones no van directamente a las cantidades que se presentan en ambas columnas, sino estas cantidades se relacionan del total y esa variación respecto a cada año. Es un poco más complicado, pero nada más es de verlo del punto de vista correcto. Por el otro, nos dice de reclamaciones. Nos da un total de 2014 y un total de 2015 y la variación entre ambos años. De la misma manera, nos dan cantidades que están relacionadas directamente al número de reclamaciones totales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las controversias son 142.000 en 2014 y 155.000 en 2015, con una variación del 10%. Ahí está, pues, está entendible, está, pues, relativamente sencillo. Aquí, por el contrario, vemos que también tenemos números negativos. ¿Esto por qué? Porque en 2014 hubo
menos reclamaciones que en 2015 y en 2015 hubo menor gestión ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que fue menor, que fue mayor en un año en que las reclamaciones fueron menores. Esto podría ser, si lo ejemplificamos con una serie de barritas, tenemos que esta sería el del 2014 y esta vendría siendo del 2015. Entonces, suponiendo que esta tenga un total de 20 y esta tenga un total de 10, más o menos del 2014 tendría más o menos hasta aquí de las reclamaciones y el otro tendría más o menos por aquí. Entonces, podríamos decir que el número total de reclamaciones fue mayor, pero, bueno, más bien sería al revés, de este 20 y este 10, que el número de reclamaciones fue mayor, pero la gestión ordinaria fue menor, y el otro, por el contrario, que el número de reclamaciones fue menor, pero la gestión ordinaria fue mayor. Entonces, más o menos por eso se ve ese cambio negativo en las estadísticas, porque el total aquí es menor que acá, y en cambio aquí hay más gestión ordinaria que acá. Entonces, sería como una reducción de un embudo, más o menos así. Puede parecer un poco complicado, pero ya que lo analicemos con las preguntas va a ser un poco más sencillo. Entonces, ya vimos más o menos, aquí nos da el total finalmente, y todos los datos, como mencionamos ya, están en relación a los datos de arriba entre ellos mismos. Entonces, analicemos de una vez las preguntas. Nos dice, ¿qué información proporciona la tabla? Pues, para hacerlo directo, nos vamos a los títulos. Acciones de defensa, relacionando asesorías con reclamaciones. Podemos poner simplemente eso. Acciones de defensa. Y podemos ponerle dos puntitos que vienen siendo asesorías. Y reclamaciones. Ok, sencillo hasta ahí. Después nos dice, ¿las asesorías en las delegaciones aumentaron o disminuyeron de 2014 a 2015? ¿Y qué tanto por ciento? Bueno, es directamente los datos que nos dan hasta arriba. En 2014 tenemos este dato y en 2015 este. Podemos ver que en 2014 fue menor que en 2015 y tuvo una variación del 15%. Entonces, podemos ver que aumentaron en un 15%. Esa sería la respuesta a ambas preguntas. Un 15%. Ok, sencilla está ahí, directamente los datos de la tabla. Después nos pregunta, ¿las reclamaciones en gestión ordinaria, este punto, aumentaron? Bueno, serían estos puntos, están como que cambiaditos. ¿La gestión ordinaria aumentaron o disminuyeron del 2014 al 2015? Ok, entonces nos pregunta directamente gestión ordinaria, pero lo vemos que nos están manejando varios puntos sin explicarnos directamente qué es lo que cambia entre cada gestión ordinaria. Entonces, para esto, yo recomendaría que nos fijáramos en el tema principal, porque de aquí de controversias, los puntitos nos dicen que están como que son subpuntos del tema de controversias. Entonces, de esta forma, podemos irnos directamente al tema, de que nos dice la pregunta, ¿las reclamaciones en gestión ordinaria aumentaron o disminuyeron del 2014 al 2015? Nos vamos directamente al lo de controversias.
que pasó de 142,000 a 155,000, con una variación del 10%. Entonces, la variación es positiva, hubo un aumento, y esa sería nuestra respuesta. Aumentó un 10%. Esto más que nada porque nos da 4 puntos de gestión ordinaria sin especificarnos bien la diferencia entre cada uno y pues más que nada como para no hacer inferencias. Simplemente podemos ver que de las controversias sale la gestión ordinaria y podemos tomar los datos totales para hacer nuestros cálculos en este caso. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Según la tabla, ¿en qué otras acciones de defensa, ya sean asesorías o reclamaciones, disminuyeron las acciones de defensa del año 2014 a 2015? ¿En cuáles disminuyeron las acciones? Entonces, una disminución, como vimos, se representa en los porcentajes. Si el porcentaje es positivo, hubo un aumento, y si es negativo, hubo un decremento. Entonces, podemos tomarlo aquí, que si porcentaje es positivo, es igual a un aumento. Pero si el porcentaje es negativo, hay una disminución. Ok. Entonces, analizamos la tabla. ¿En qué puntos los porcentajes son negativos? Entonces, primero, el primerito que podemos ver a simple vista es el primero que analizamos, el del centro de atención telefónica. Después, el del primero de gestión ordinaria, segundo de gestión ordinaria. Y creo que el último sería este de arbitraje. Espero que no se me haya ido ninguno. Entonces, estos serían los 3 puntos. El CAT, la gestión ordinaria y el arbitraje. Estos serían los 3 puntos en los que hubo una disminución con respecto de los años. Quiere decir que fue mayor en 2014 que en 2015. Y estas serían nuestras respuestas. ¿En qué acciones hubo una disminución del 2014 al 2015? Entonces ya le podemos poner CAT para abreviar. Ahí mismo nos lo dice en la tabla. Arbitraje. Arbitraje y gestión ordinaria. Ok. Entonces, ya habiendo analizado esto, podemos pasar a la siguiente pregunta, y me parece que ya es la última, que nos dice, ¿qué indican los porcentajes negativos? Eso es justo lo que vimos aquí. Un porcentaje positivo significa un aumento y un porcentaje negativo significa una disminución. Entonces, porcentaje negativo, una disminución, o sea, un decremento, que es lo mismo. Entonces sería un decremento entre 2014 y 2015, que son las fechas que estamos analizando. Y 2015. Ok. Pues de antemano una disculpa por la mala letra. Aún no me acostumbro a escribir con el mouse. Y pues ya con esto terminamos la sesión de la actividad 21. Espero que haya quedado claro, comprendido. Es un poco más complicado porque nos tuvimos que meter un poco más en temáticas, en explicaciones de ciertas definiciones. Y pues espero que no genere mucho problema. Ya saben, igual cualquier duda, estaré aquí al pendiente.
y me gustaría que me hicieran llegar todos sus comentarios y sus dudas. Por lo pronto, pues voy a terminar el video y pues nos vemos en un momento en la sesión. Muchas gracias.